¿Se acuerdan de Jackass? Ese programa de MTV que no nos dejaban ver de pequeños, pero que a escondidas mirábamos cómo este par de amigos no tan inteligentes se hacían bromas muy pesadas y hasta dolorosas. Así que en esta ocasión les traigo su juego para la PlayStation 2, donde prácticamente haremos lo mismo: hacer sufrir a nuestros amigos para ganar puntos y dinero, ya que nuestra función principal es ser de camarógrafo, mientras ellos se parten la madre. Y nada mejor que empezar con el precipicio de Panchico. Este será el plan: aventarnos desde lo más alto para caer directo sobre un cactus, el cual nos espinará y nos mandará directo hacia una roca, golpeando nuestra cabeza para caer de nuevo contra dos cactus y salir volando hasta la autopista. Suena genial, ¿no? Pues manos a la obra. Vemos el paisaje completo de lo altísimo que está el precipicio, mientras el compita se presenta, y obviamente usando muchas groserías. Nos preparamos. 3, 2, 1 y patadón en el pecho. Vemos que apenas empezando ya nos fracturamos la mandíbula y aquí irán saliendo todos nuestros huesitos destrozados, que creo que nos dan más puntos. Como arriba no me decía nada de cactus, pues le estuve sacando la vuelta, tratando de no agarrar las rocas muy duro, pero al salir volando por esta parte miré que estaba un colchón, lo que me salvaría la vida. Pero no le atiné. Aún así me contó acá arriba, y más adelante se encuentra un lago, lo que amortiguaría mucho mi caída. Qué suerte. Pero tampoco le atiné y quedé como el personaje de Bob Toronja, con todos los huesitos rotos. Pero aún así nos pagaron muy bien. Obviamente me faltaba caer en el lago y romperme aún más huesos, así que repetimos el nivel para obtener más dinerito. El siguiente nivel es arriba de un edificio con un carrito de supermercado, donde tendremos una carrera con agua o aceite que está tirado en el piso, lo cual nos haría resbalar. ¡Qué divertido! Aquí competimos contra un amigo y es empezar a frenar para ver quién llega a la línea roja más alejada, pero sin pasarnos, ya que caeremos por el precipicio. Empezamos en empate. Y unas rondas más le frené antes que ya iba perdiendo, pero a la siguiente le frené justo al límite que casi me gana un boleto para conocer a Diosito, y con la última ronda ya había dominado el frenado que terminé ganando. Para el siguiente juego es patinar, pero amarrado de un auto en movimiento, que nos hará pasar por los obstáculos del vecindario. Nuestro amigo nos presenta y aquí hacen una broma muy americana. El otro güey lo levanta y lo tira mientras habla, mientras el camarógrafo se caga de risa. La neta yo no le veo nada de gracioso aquí. Empezamos amarrados de una troca y arriba de una escotilla de alcantarilla. Aquí debemos de ir esquivando los autos que tenemos enfrente, además de ir rompiendo los buzones de nuestros vecinos, los contenedores de basura e ir golpeando a una que otra ancianita por la calle. Vemos también que el vato está aquí como si fuera de streamer, con su rostro reaccionando. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? Pero que de igual manera irá cambiando cada vez que es golpeado, llenando su cara de golpes y fracturas. El siguiente juego es Party Boy. Asumo que hay que bailar mientras tenemos un calzón puesto y somos perseguidos. Y efectivamente, adiviné, ya que estamos en una tienda de electrodomésticos con una tanga y tenis. Mientras prendemos todas las bocinas, bailamos sacando nuestros pasitos prohibidos, un estilo Guitar Hero con los botones. Y a decir verdad, en estos tiempos casi todos los juegos tenían mecánicas familiares de baile. Pues así estuve como 400 botones después, mientras el encargado solo nos miraba y no nos decía nada. Pero nunca nos echó de la tienda, ni porque andábamos bichis con tremendo tangón. El siguiente es como minigolf, pero debemos de chocar los hoyos con el carrito. Un minigolf muy colorido, con muchos animales gigantes de estatua. Empezamos destruyendo las banderas mientras la gente está jugando. Son prácticamente los mismos NPC en todos lados, los que estaban en la calle anterior y las ruquitas estas. Mientras vamos rompiendo los monumentos que también son agujeros de golf, seremos perseguidos por las personas del staff de la franquicia, que se nos irán colgando el carrito para detenernos, pero no podrán con nuestra capacidad de conducción. Una vez terminando este juego pasaremos el episodio 1, donde entra una cinemática de un gordito, el cual está haciendo sentadillas y pedorreándose al mismo tiempo. Creo que esto le está dando poder. Mientras en las noticias nos cuenta la chica que durante la grabación de la nueva temporada de Jackass se lesionó un integrante y se lo llevaron al hospital. Después el siguiente juego es una catapulta, la cual tenemos que salir arrojados hacia una piscina, evitando caer en otros lugares y golpearnos. Así que cargamos la resortera gigante y ¡vámonos! A la bestia justo en el cerco de púas. Al siguiente intento casi igual, pero ahora explotamos de la nada.
No podía faltar el perrito que se anda rascando el culo en el suelo. Déjame tu like si alguna vez tu perrito hizo esto, porque el mío sí lo hacía. Al tercer intento logramos caer en la piscina para pegarnos un chapuzón. El siguiente acto es aventarnos de un edificio de 20 pisos hacia una alberca llena de popó de elefante. ¿Qué puede salir mal aquí? Y no solo eso, estamos en tanga mientras una paloma se cuestiona nuestra nula inteligencia. Mientras caemos iremos haciendo piruetas como si fuéramos Spider-Man, para que al final el elefante nos bañe con otros pedazones de excremento. Para el siguiente es uno más divertido. Nos colocaremos dentro de esferas gigantes y obvio arriba de un edificio súper alto para competir con otros amigos. Empezamos y me fui directito con Jesús, se me movió solo el control. Pero ya la segunda me pude mover bien, así que empecé a empujar a mis camaradas para ver quién era el primero en salir volando. Adiós, compita. Y por alguna razón los NPC trabajaron en equipo para sacarme volando de nuevo a mí. Tras unas cuantas rondas saqué a todos y pude ganar. Al completarlo pasaríamos al episodio 3, donde se suponen que van aumentando la dificultad, o más bien siendo más peligrosos para la persona, como este donde nos metemos dentro de un yunque de carros destruidos mientras tenemos que salir escapando de perros. Y claramente con una tanga puesta, pero por alguna razón empecé con toda la ropa normal. Aquí escapando de los perros tenemos que ir recolectando los huesos que tienen escondidos. Tenemos también pedazos de carne que usaremos como carnada para distraer a los caninos en caso de que nos acorralen o no podamos pasar. Al encontrar los 6 huesos, ya casi para irme, me agarró un perrito y me comió literal. Este juego era el más difícil, ya que si me mordían empezaba de nuevo. Al momento de alimentar a todos los perros, mi personaje por alguna razón le pegó un ataque y se quedó tirado. Pero completamos el nivel. El siguiente son malabares extremos, y no podía faltar un enanito aquí. Primero nos pasan una pelota de béisbol para malabares, muy tranquilo. Y luego el perro nos avienta una especie de cohetes de un jalón que me explotaban en la cara. Aquí me empezaba a seguir aventando pelotas a mayor velocidad, y qué mejor lugar donde hacer esto que en un callejón lleno de ratas y basura. El siguiente es igual a uno de los primeros, pero ahora en la ciudad. Iré patinando y ver qué sale. Aquí debemos destruir parquímetros, chocar bicicleteros, destruir barras de taxis y de policías. Obviamente son juegos que jamás podrían hacerse en la realidad, porque nadie sobrevive a esto, y por alguna razón, el dolor y sufrimiento es risa y alegría para los americanos. El siguiente juego son carritos chocones pero arriba de un edificio. Es sofisticado e innovador, pero alguien resuélvame esta duda. ¿Cómo es que se mueven si lo que les da corriente es esta vara de metal de aquí? Que están conectadas a un techo muy bajito para que funcione, pero aquí están desconectados y hasta tienen más potencia, what the fuck. El siguiente es disparar a mis compitas mientras ellos saltan. Y en todos los dibujos de los planos nos ponen bichis con tanguita. Tienen un problema, mis amigos. El enanito y el gordinflón se suben al trampolín mientras les disparamos balas de pintura. De vez en cuando salen las cabezas de estos dos, que no sé qué intentaban, pero era nomás llenar de pintura a estos dos mientras se cagaba de risa quien disparaba. El siguiente es el de bolos humano. Con pinos de bolos gigantes repartidos por las calles, nosotros estaremos dentro de una bola gigante, tratando de golpear los pinos que por alguna razón se estaban moviendo y bailando. Estas calles son una especie de Chinatown de la ciudad, que es infinita. Solo se termina agotando el tiempo y viendo cuántos pinos pudimos tumbar. El siguiente juego es el del calamar, pero sin morirnos. Es jalar la cuerda a una piscina de pura caca y bien podrida, donde ya hay un compa bañándose ahí como si nada. ¡Qué perro asco! Le ganamos al de la tanga mientras llega el enanín por detrás para aventarlo al rico baño. El siguiente es el golf de demolición, donde jugaremos golf en una casa de un rico, acertando a todas las ventanas y objetos de la casa, pero no con pelotas normales, sino con granadas. Esto debería ser ilegal, pero ya lo es solo un juego. Seguimos haciendo la demolición gratuita para ganar más dinero. Y no sé para qué le ponen la cara del compa aquí en la esquina. ¿Qué aporta el juego o qué? Lo siguiente es convertirnos en una bola de nieve gigante mientras nos aventamos. Suena divertido, ¿no? Nos deslizamos y vemos la cara de excitado de mi amigo. Está emocionado por ir en una bola de nieve. Mientras más avanzamos, más grande nos hacemos.
que podemos empezar a agarrar hasta motos y personas para hacer nuestra bola de nieve mucho más grande. Todas estas personas y cosas ya tenemos dentro de nosotros que nos facilitará al momento de destruir cabañas y baños portátiles. El siguiente es el juego del topo, ahora sí con tanguita. En vez de topo pues metemos a nuestro amigo el enano ahí y le pegamos unos marrazos en la cabeza. Obviamente no voy a fallar, así que le terminé dando de palos hasta el otro que salía de repente ahí también. Ahora sigue la guerra de golf, donde son carritos chocones, pero con carritos de golf con nuestros compitas. Robaremos banderas enemigas y el que termine con más al final del tiempo es el ganador. Como el azul es quien tenía más banderas, nos fuimos todos contra él. El siguiente es uno asqueroso, y no por el lugar en donde estamos, todo cochino. Debemos comernos con el enano todos los huevos que podamos, y si no lo hacemos bien, vomitaremos, mientras está el otro güey aquí queriendo guacarear también. Pero que al final en realidad sí era llenar botes de vómito. Qué juego tan más asqueroso, qué pedo. Para el siguiente es uno más divertido, aventarnos en carritos de compras por toda la calle en cuesta abajo, pero primero tenemos que darle su merecido al carrito por portarse mal. ¡Órale! Esta es una carrera en la que ninguno sale volando o se cae aunque choque, así que chiste. Y no podía faltar otra asquerosa, donde nos bañan con popó de animal. Ojalá sea popó de animal porque si es de humano, esa sí está cabrona. Con nuestro amigo el enanín debemos de cubrirnos de la caca que es disparada hacia nosotros usando nuestra sombrilla de girasoles. Pero no se pasen de lanza, me disparan caca a diestra y siniestra que es imposible evitar no llenarnos de cuacha. Vean cómo se crean montañas de popó a los lados. Un juego muy entretenido la verdad y muy familiar. Es más, hasta medio hambre. El siguiente es de nuevo golf con granadas, pero ahora destruyendo coches que irán spawneando en diferentes ubicaciones. Este estuvo bien aburrido. Para el próximo es más carritos chocones en la cima de los edificios, pero ahora con obstáculos en un circuito de carrera. Mientras nuestro amigo nos dice que espera que nos muramos, qué pedo. Empezamos con el Mario Kart Jackass, donde se sentía bien tosco el asunto. Ni manejar bien se podía en este cochinero. En el siguiente juego tatuaremos a nuestro amigo, mientras él está arriba de un jueguito de niño de esos de los supermercados. Tenemos que dibujarle la calaca que tiene. Pero como se estaba moviendo a cada rato es casi imposible seguir la línea marcada del dibujo. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para esta obra de arte. Espero que le guste, porque ya no se lo puede quitar jamás. Ahora es navegar en balsa por las aguas marrones. ¿Sí saben a lo que me refiero, no? Llenas de cuacha. ¿Y este cocodrilo qué? Ha de ser un popodrilo. Navegamos y muy sencillo la verdad, nada fuera del otro mundo. El próximo ya es uno más interesante, aventarnos por la nieve en refrigeradores. Esto por alguna razón siempre quise hacerlo de niño, meterme dentro y aventarme así. Pero en este caso no nos metemos dentro, nos situamos arriba y nos agarramos como podemos para ir deslizándonos por la nieve completando las tareas que nos pedía. Y tratar de llegar en primer lugar sin los huesos rotos. Miren cómo tiene la cara mi compa ya todo demacrado. Ahora es el turno de la carrera en el patio. Cambiamos de personaje en una pista llena de locuras. Y como no podían faltar los carritos de golf. Para mí sería más divertido si fueran go-karts u otro tipo de auto, pero no fuera el aburrido carrito de golf, que ni avanza. Ya estamos en el último episodio y sigue el de desmadrar un auto deportivo. A huevo, ponen al enanito a destruirlo para echarle toda la culpa a él. Qué astutos. Cargamos los marrazos y le pegamos a este Ferrari. Que siendo realistas, un bate de béisbol no podría hacerle tanto daño a un auto de esta manera. Que hasta los rines de acero le rompió mientras el bate quedaba completito. Ahora sigue a andar en un monopatín en la cima de un edificio en obra, esquivando todo lo que salga tratando de llegar a la meta. El siguiente es piedra, papel o nueces, que significa que al que piedra recibe patada en los huevos. Estos vatos yo creo que ni pueden tener ni hijos ya, de tanto que se han golpeado ahí. Nos gana una segunda vez y nos pega tremendo patadón. Y el último juego de todos es el San Francisco Trash, que es básicamente aventarnos por una cuesta dentro de un bote de basura de metal. Nos llevamos hasta las personas de corbata y si nos da un auto empezamos de nuevo. Así que debemos pasar evitando todo este tipo de cosas. Y obviamente salir disparados para rompernos unos cuantos huesitos también en una misión. Así concluiríamos la grabación de la temporada de Jackass, que a decir verdad va a ser un fracaso. Pero si a las personas les gusta ver sufrir a los demás, entonces será todo un éxito.